Bueno, buenas tardes a todos. Cuando estaba entrando por acá al principio, vi que como este es un pueblo chico, muchos se saludaban, se daban un beso, se abrazaban. Y no sé si saben, pero cuando nos damos un beso, en ese momento liberamos endorfinas, que son neurotransmisores que nos hacen sentir bien, que nos dan buen humor. Y cuando nos abrazamos, bueno, hay mucho más, porque bajan las hormonas, baja el estrés, porque baja el cortisol, que es la hormona que sostiene eso. Les cuento esto porque en realidad nosotros tenemos un montón de sentimientos que están programados de esa manera. De hecho, tanto el beso como el enamoramiento, como la atracción sexual, como los celos, son sentimientos que están programados biológicamente en nosotros y premiados con altas dosis de drogas internas que nosotros mismos generamos. Esto es importante porque estas mismas drogas también son las que se despiertan y las que tienen una fuerte preponderancia tanto en el gusto como en la adicción a la pornografía. Y la pornografía en estos últimos tiempos ha ocupado un lugar muy importante en la vida de muchas personas. De hecho, nosotros en la consulta clínica, tanto mis colegas como yo, hemos visto un montón de resultados de eso. Por un lado, gente que se separa, por otro lado, hombres que después de un intenso uso de pornografía tienen dificultades selectivas, chicos que sin intención miran pornografía y se sienten muy impactados por eso, y adolescentes que aprenden cómo son las relaciones sexuales a través de la pornografía y tampoco les va muy bien con esa situación. Visto este panorama, quisiera mostrarles un poco cuál es la importancia de todo esto, y para eso les voy a hablar un poco de los números de la pornografía. No sé si ustedes saben, pero en este momento, en un solo portal que el año pasado mostró sus números, mostró que había sido visto por 7.600 millones de horas. 4.600 millones de horas. Eso equivale a unos 6 siglos de ver pornografía. O sea que solamente en ese portal, el año pasado, la gente vio 6 siglos de pornografía. Ese mismo portal tiene una concurrencia de 76 millones por día de usuarios. Pero les quiero contar que este no es el único portal que existe. De hecho, hay más de 500.000 páginas de porno en Internet. Y por otro lado, hay una producción de cada 39 minutos en Estados Unidos se produce un video porno. Todo esto tiene que ver, por supuesto, con la aparición del Internet de alta velocidad, porque antes la pornografía siempre existió, pero los problemas que acarreaba o las cosas que pasaban eran muy diferentes porque también las velocidades eran muy diferentes. Con la aparición de todo esto hay una explosión de material pornográfico en todo el mundo y un consumo altísimo de todo esto. Si vamos a nosotros, a nuestros números, se ve que en la Argentina es mucho más cliqueado el porno que el fútbol, que el dólar, que la economía y que la política. Por otro lado, el 93% de los hombres argentinos ven o han visto porno. Y por otro lado, no solamente eso, sino que en realidad esto sucede por todos lados y en todo el mundo. No somos nosotros, es todo el mundo que está muy metido en esta situación del porno. Visto esto y la gran dimensión de todo esto, la ciencia empezó a investigar con cierta dificultad al principio, porque era difícil encontrar hombres que no hubieran visto porno, especialmente entre los muy jóvenes. Pero de cualquier manera se empezó a investigar y aparecieron investigaciones, por un lado, que tienen que ver con la neurofisiología, y eso es con el cerebro, con el impacto en el cerebro de la pornografía. Por otro lado, investigaciones que tienen que ver con los otros efectos que pueden
investigaciones desde la pediatría, desde la psicología, desde la sociología, y ahí aparecieron una serie de cosas interesantes. En primer lugar, les quiero contar un poco cómo es el mecanismo de acción de esto, porque de la misma manera que les dije al principio, que cuando nos abrazamos, por ejemplo, bajan los niveles de estos neurotransmisores y nos sentimos mejor, también pasa cuando vemos pornografía. Nosotros estamos fuertemente programados como humanos a excitarnos frente a escenas sexuales. Y de hecho, cuando interactuamos sexualmente, producimos un neurotransmisor que se llama dopamina, y esto mismo sucede cuando vemos pornografía. Con la diferencia en que la pornografía en Internet de alta velocidad, si alguien se sienta durante un rato a mirar imágenes pornográficas, puede ver montones de imágenes pornográficas, y con cada imagen que ve aparece nuevamente una liberación de este neurotransmisor de la dopamina. En algún momento el cerebro dice, basta, ya estuvo suficiente, y entonces baja los receptores a ese neurotransmisor, con lo cual lo que se necesita es mucha más pornografía y mucho más consumo para producir esas mismas sensaciones placenteras de bienestar y de placer que produce la dopamina. Este es el mecanismo de acción de esto. Un investigador, un neurofisiólogo canadiense que se llama Gary Wilson, hizo una investigación y él dice básicamente que el cerebro humano no está diseñado para la red de alta velocidad en cuanto a la pornografía. ¿Por qué? Porque la pornografía subvierte una cosa que nosotros llamamos técnicamente que es el efecto Coolidge. ¿Y qué es esto? Eso quiere decir que la mayoría de los machos en la naturaleza, y por lo tanto también los hombres, están programados como para responder rápidamente con una nueva cópula si se les presenta una nueva compañera sexual. Pero aquí, ¿qué pasa? Aquí, cuando esto sucede, en realidad el cerebro es engañado durante bastantes veces, y cada vez que aparece una nueva mujer hace una nueva liberación de dopamina, y así sucesivamente. Entonces, voy a contar cómo es que de dónde sale ese nombre del efecto Coolidge. Parece que en 1920 el presidente americano Calvin Coolidge y su señora paseaban por una granja en Estados Unidos, separados, y de repente la señora pasó frente a un gallinero y vio que el gallo copulaba frenéticamente con las gallinas. Entonces le dijo al asesor que tenía al lado, cuando pase por aquí, cuéntele esto al señor presidente. Entonces, un rato después pasa el presidente con el asesor y demás, y el asesor le cuenta y el presidente le pregunta, ¿siempre copula con la misma gallina? No, señor presidente, con varias, con muchas. Bueno, cuéntele esto a la señora Coolidge. Este chiste es muy famoso en la sexología y tiene nombre desde ese entonces, porque, en realidad muestra esto. En realidad se trata de una cuestión instintiva programada en todos los machos de la naturaleza, que en la aparición de una nueva hembra vuelve a surgir el interés reproductivo, y eso tiene que ver con desparramar el máximo posible sus genes dentro de sus posibilidades. Bueno, hasta acá esto. Ahora, hasta acá incluso parecería que esto es una cuestión de adultos, que esto es algo que nos pasa a los grandes. Pero acá lo preocupante es que también los chicos ven pornografía, muchas veces inadvertidamente, y muchas veces, y por supuesto los adolescentes, que como ustedes recordarán por su propia experiencia, son edades de muchísima curiosidad sexual, los adolescentes también consumen pornografía. Cuando lo ven los chicos inadvertidamente, ellos tienen muy pocas posibilidades de decidir que este es un material de ficción. Y eso es fácil de ver, porque los celulares circulan por todos lados y cualquier chico de repente se puede encontrar con una cuestión
sexual en el celular que le prestaron o incluso en el que le dieron. Cuando esto sucede, para ellos es fuertemente traumático. ¿Y qué pasa con los adolescentes? En realidad, los adolescentes parecen que empiezan a consumir porno en edades que empiezan entre los 11 y los 14 años. Hay un fuerte interés por el porno y esa es la edad en que empieza el consumo fuerte. Y entonces ahí sería interesante pensar qué pasa con un adolescente, porque el adolescente está, por un lado, en el máximo pico de dopamina, este neurotransmisor que ya les hablé, en los máximos niveles, esos niveles máximos se mantienen hasta los 20 años, o sea que su mente rápidamente produce dopamina frente a este tipo de imágenes. Y por otro lado, la neuroplasticidad propia de la adolescencia hace que sean fuertemente influenciables por la pornografía y que, por otro lado, esto favorece la adicción y también el hecho de que copien estas conductas que ven en la pornografía. Hasta acá, lo que pasa. Por otro lado, la mente adolescente es una mente que está programada en esas edades con una maleabilidad muy importante para relacionarse socialmente, para encarar algún tipo de relación, para establecer vínculos, y todo esto se pierde. Y por otro lado, también les pasa una cosa muy interesante, que en esa edad, en la adolescencia, el cerebro hace una reprogramación, por lo cual fortalece determinados circuitos que han sido muy usados y poda otros que no lo son tanto. Entonces, si los adolescentes se dedican a practicar un deporte, juegan al tenis, al fútbol, a lo que sea, tocan un instrumento musical, desarrollan habilidades académicas, cualquiera de estas cosas, todo esto hace que estos circuitos se consoliden fuertemente, pero si ellos dedican el máximo de su tiempo y su interés al porno, los circuitos que se fortalecen son esos, en detrimento de otros que van a ser podados. Ahora, ¿qué pasa con las chicas? Las chicas no necesitan ver pornografía para verse influenciadas por ella. De hecho, no sé, pero creo que todos podemos coincidir en que vivimos en una cultura altamente pornográfica, donde la exhibición femenina está descontada, donde se naturalizó la exhibición femenina. Y eso, digamos, como primer impacto de eso es lo que sufren todas. Por otro lado, hay otra cosa muy interesante que vimos en estos últimos años como síntoma, y es que en los 5 últimos años la mayoría de las chicas jóvenes practican una depilación completa de la vulva. Entonces nosotros podemos decir, bueno, esto es una moda, pero quiero recordarles que así lucen todas las vulvas de la pornografía. Hasta acá, y escuchándome, yo pienso que todos ustedes van a pensar, bueno, estamos frente a una señora de pelo blanco que está muy asustada por la pornografía, y es cierto, la verdad es que es cierto. Hace 40 años que me dedico a todo lo que tiene que ver con sexualidad y que vengo enseñando estos temas, y en realidad nunca me encontré con algo tan preocupante y tan perturbador para la salud física, mental, emocional y relacional de la gente joven. Así que, bueno, esto no quiere decir que la gente grande que ve pornografía tiene que suspender el uso, para nada. Esto no es una cuestión moral. En este momento, y con esta dimensión que tiene el problema, esto es una cuestión de salud pública, que merece, por un lado, intervenir y, por otro lado, prevenir. Entonces, bueno, respiremos hondo y veamos qué podemos hacer nosotros, porque creo que enfrentarse a la industria pornográfica, eso ya son palabras mayores, pero me parece que caseramente hay una serie de cosas que nosotros podemos hacer. Una primera, y me parece importantísima, es informarnos. Y de la misma manera que alguien toca porno y busca porno en Internet, nosotros podemos buscar, por ejemplo, porno y cerebro, y enterarnos de todo lo que se sabe y todo lo que se ha investigado al respecto. Y ahí incluso hay algunos lugares interesantes que ayudan a la gente que ha quedado complicada en estas escenas pornográficas para poder salir de ahí. Por otro lado, si tienen chicos chiquitos, basta que pongan
cómo le enseño a mis hijos, cómo converso con mis hijos sobre pornografía, y se van a encontrar también con recursos muy interesantes para estas conversaciones que para nada son fáciles. Y por otro lado, y en segundo lugar, y no menos importante, yo creo que es importante reconocer que todos sabemos sobre sexo, que todos hemos pasado por relaciones sexuales, que todos sabemos de los placeres del sexo. También sabemos de las dificultades, sabemos qué le viene bien a unos, qué le viene bien a otros, qué le gusta a las mujeres, qué le gusta a los hombres, cómo fueron mis primeras relaciones sexuales, cómo a mí me gustaría que fueran las primeras relaciones sexuales de mis hijos, qué es lo que yo pienso de todo esto. Y por sobre todas las cosas, recuperar esto de que la pornografía no es sexo. El sexo es una cuestión de interacción, es algo que tiene que ver con los dos, es algo que tiene que ver realmente con el abrazo, en todo el sentido estricto de todo esto, que tiene que ver con el placer mutuo, con el respeto, con el reconocimiento y con muchos sentimientos que da la sensación que quedan como perdidos. Así que la cuestión sería mantener estas conversaciones, tanto con la pareja, con los amigos, con los hijos, y no permitir que la pornografía sea la que nos está enseñando cómo es el sexo en este momento. Muchas gracias.